Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo se escucha? Es miércoles 25 de agosto ya, 12:30 del día. Comenzamos nuestra clase de bioquímica. Hoy día Valentina Zamora dice hola, profe. También está Lucas Rutia, dice buenas tardes, dice señor Lucas. Alfredo Almohada dice hola. Denis dice hola, profe. También está Benjamín. Está Millaray. También saluda a Paloma, Isidora, Grace. Hasta hoy día Grace acá presente. Obstetricia entonces. Y nos pone foto Grace. También está acá. A ver dónde está. Aquí quedé. Grace. Uy, se me perdió Grace. Ahí está. Paula después está. Dice hola también. Está Valentina, está Javiera, dice hola, profe. Señorita Javiera también, está Valentina Belguet, dice hola, profe. Constanza Parra también saluda. Javiera Paz. Antonia Arlín dice hola, profe. También está Valeria Bustamante, dice hola, profe. Hola, Valeria. También está Sofía Alejandra. Paloma Santibáñez, ¿se escucha bien? Perfecto. También está acá Trinidad Karin, dice hola, profe. Dice Karin Torres Pinto. Daniela Alejandra dice hola, profe. También está Karen, carita feliz, que nunca he podido entender esa carita. Depende del contexto de esa carita. Espero que sea un contexto positivo. También está Valentina Pérez, dice hola. Constanza Javiera dice hola. María López dice hola. También está Daniela Cerey, Paz Castro y Florencia Balbotín dice hola, profe. Ok, chicos, vamos de lleno entonces con la clase de hoy día. Mitad de semana ya. Quiero que me confirmen si es que la última clase nosotros vimos hasta lipoproteínas. ¿Eso es correcto? ¿Sí? ¿Vimos hasta lipoproteínas? ¿Sí? Y quedamos entonces, quedó pendiente hablar de los lípidos, que son los lípidos complejos. Entre ellos vamos a hablar de los fosfoliséridos, glucolípidos y también de la lipoproteína. ¿Ok? También tenemos pendientes los lípidos asociados, que están las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Ya, entonces en la clase de hoy día debiéramos terminar todos los lípidos y comenzar ya la clase que tiene que ver con aminoácidos. ¿Ok? Así que para que nos enfoquemos hoy día. Hasta clasificación, perfecto. Dice ahí Paula. También Bárbara dice, hola, profe, me tuve que salir porque no escuchaba nada. Ah, ya, no hemos hablado nada todavía importante, digamos, con respecto a la clase. Solamente hemos saludado nomás a la gente. Ok, vamos entonces. Lípidos complejos. Vamos a hablar directamente de los fosfoglicéridos y de los glucolípidos. Y los vamos a tomar en conjunto, estos dos lípidos, porque son lípidos que se encuentran en la membrana plasmática. ¿Ya? Son lípidos que se clasifican como lípidos estructurales. O esa es su función asociada. ¿Ok? Porque los fosfoglicéridos, uno de los más conocidos son los fosfolípidos, ¿ya? Y los glucolípidos también son algunos que tienen lípidos y azúcares asociados y que también nosotros los podemos encontrar, ¿cierto?, en la membrana plasmática para hacer esta función de reconocimiento de una célula con otra. Entonces, estos dos los vamos a ver entonces en paralelo. Lípidos de membrana, entonces, glicerofosfolípidos. Aquí se puede mostrar entonces en pantalla la imagen de partida de una bicapa lipídica. Ya, aquí arriba tengo una monocapa de fosfolípido, estoy apuntando con mi cursor. Y aquí abajo entonces tenemos una monocapa inferior y que claramente cuando se juntan esas dos monocapas forman una bicapa, dos capas, ¿cierto? Y una característica importante de esta bicapa lipídica es que los grupos polares, las cabezas polares de los fosfolípidos quedan en contacto con el agua, tanto en el medio externo de la célula como en el medio interno, ya como el citoplasma de una célula. Ahí también entonces están estas cabezas polares. Si nosotros le hacemos un zoom ahora a uno de estos fosfolípidos para poder entender cómo están estructurados, se puede ver entonces la imagen más grande acá, ampliada, a la izquierda, en donde se puede observar entonces que la cabeza de un fosfolípido está formado por tres estructuras que van del glicerol, el grupo fosfato y un grupo polar, ¿ya? Y todo esto en conjunto se llama cabeza polar o región hidrofílica, como dice ahí. Y una de las características de esta cabeza es que es polar, o sea, le gusta estar en contacto con un medio acuoso. ¿Ok? Y además, el fosfolípido está constituido por dos colas de ácido graso que están unidas por enlaces éster a todo esto al glicerol. Ya, recuerda que el glicerol cuando se une al ácido graso se forma un enlace éster. Aquí tenemos un enlace éster y acá tendríamos un segundo enlace éster. Y estos ácidos grasos entonces pueden ser de tipo saturado, como se muestra en esta imagen, que es lineal, o puede ser en tipo insaturado, puede haber una mezcla, pueden ser los dos
los dos saturados, los dos insaturados, ¿ya? Eso depende mucho del tipo de membrana plasmática que nosotros estemos analizando, pero lo importante es que tienen dos ácidos grasos, ¿ok? Y esos ácidos grasos, como son cadenas polihidrocarbonadas, son regiones sumamente hidrofóbicas. Significa que no les gusta estar en contacto con el agua y se les da el nombre de molécula o parte de la molécula apolar. Por eso, en la membrana plasmática se ordenan de esta forma. Las colas hidrofóbicas quedan mirando hacia el interior, haciendo contacto entre ellas, y las cabezas hidrofílicas quedan mirando hacia el exterior, ya sea hacia la parte extracelular como la parte intracelular, haciendo contacto con el solvente polar, que sería el agua. ¿Bien con esto? Sí, súper. Como digo, repaso de lo que usted ya debiera saber de biología celular. Otro lípido, otro lípido que nosotros... acá se puede mostrar el fosfolípido, pero ya en estructura un poco más en detalle, ya está en estructura química, que es lo mismo que vimos anteriormente, pero acá está con esta estructura donde se ven átomos de carbono, se ve el grupo glicerol, digamos, según sus átomos que lo componen. Aquí está el glicerol, ahí están los átomos de carbono del glicerol, haciendo enlace éster, ahí está el enlace éster, con un ácido graso, este enlace éster con el segundo ácido graso, en este caso tenemos un ácido graso saturado arriba, y un ácido graso insaturado abajo. Y el tercer carbono del glicerol se une entonces a este grupo que se llama grupo fosfato. O sea, todo eso es un grupo fosfato, que lo voy a dejar aquí encerrado en un círculo. Todo eso es un grupo fosfato, ¿ya? Porque algunos solamente creen que el P es fosfato. No, todo esto, con los oxígenos, digamos, alrededor, ya unido por enlaces de tipo covalente. Y además del grupo fosfato, también tiene una molécula polar aquí, que aquí dice cabeza de grupo sustituyente, ya que este puede ser variable, por eso sale una letra X, que depende del tipo de fosfolípido que queramos formar, es el tipo de molécula que le colocamos en este sector, ¿ya? Por ejemplo, si queremos formar un fosfolípido que se llame fosfatidilserina, en ese caso, el grupo que tengo que poner acá es una serina, que en ese caso sería específicamente un aminoácido. Si es que quiero formar el fosfolípido que se denomina fosfatidil-etanolamina, significa que aquí en la X tendría que poner una molécula de etanolamina. ¿Ok? Entonces, básicamente, donde está esta X, la molécula que se coloque ahí le va a dar el nombre específico al fosfolípido. ¿Ya? No es importante que usted se sepa los nombres específicos de los fosfolípidos, pero sí que sepa que esta molécula que se va a colocar en esta posición va a ser entonces la que le va a dar el nombre específico a cada uno de estos fosfolípidos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dentro de estas moléculas X que tú puedes colocar acá, se muestran aquí. Mira, esos que están ahí son los posibles moléculas que pueden estar en esta posición. Por ejemplo, puede haber una colina ahí, una colina, y si se pone ahí una colina, entonces el fosfolípido se denomina fosfatidilcolina. Si colocas una serina, que es un aminoácido, en esa posición, estás creando un fosfolípido que se denomina fosfatidilserina. Si colocas una etanolamina, que es la etanolamina, si no la conocían, generas un fosfatidiletonolamina, y si colocas, por ejemplo, un inositol, ahí en esa posición, estás creando entonces un fosfolípido que se llama fosfatidilinositol. Y estos nombres probablemente más adelante los van a ir viendo en señalización, en fármaco, por eso se los traigo a colación, ¿ya? Ok, ¿más preguntas, chicos? ¿No? Yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si este grupo fosfato yo lo quito y ese X también lo quito y aquí coloco un ácido graso? ¿Qué estaría formando? Repito la pregunta. Si yo saco este grupo fosfato, saco esta X, saco esto, y le pongo aquí un grupo, o le pego ahí mediante un enlace éster, un ácido graso. Estaría formando un triglicérido. Correcto. ¿Y qué función tiene el triglicérido? En nuestro cuerpo. ¿Qué función tiene el triglicérido en nuestro cuerpo? Función biológica. ¿Cuál es? Almacenar energía, correcto. ¿Se da cuenta entonces? El solo hecho de quitarle este grupo fosfato y esta molécula identificadora o esa X que está ahí, ¿cierto? Y poner en su reemplazo un ácido graso, genera un triglicérido, que es un lípido neutro y que tiene una función
de almacenamiento de energía. Pero si yo saco ese ácido graso y coloco un grupo fosfato, como aparece en pantalla, y esta molécula identificadora, ya estoy cambiando el lípido. Ya no es un triglicérido, estamos hablando de un fosfolípido y tiene propiedades totalmente distintas. En este caso, ser parte de la membrana plasmática, o sea, ser un lípido estructural. ¿Se da la diferencia? ¿Se nota la diferencia? Entonces, que hacer un cambio implicar una función totalmente distinta en el lípido. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, súper. Ok, vamos entonces con otro lípido de membrana que se habla bastante poco de él y eso viene dado por el hecho de que este lípido de membrana, este de aquí abajito, que se llama esfingolípidos, el porcentaje que se encuentra en una membrana plasmática promedio es más bajo que el fosfolípido, que el glicerofosfolípido que aparece aquí arriba, ¿ya? Este es el que vimos anteriormente, por si acaso. Y este de abajo es nuevo. Pero, aunque esté en baja proporción en algunas membranas, igual hay que mencionarlo. ¿De qué está compuesto el esfingolípido? Está compuesto por una molécula de esfingosina, que es la que se muestra aquí en rosado. Todo esto es esfingosina. Como les digo, no tienen que aprenderse de memoria así cómo es la esfingosina, pero sí identificar, por ejemplo, si yo coloco una imagen en una prueba, usted tiene que identificar, esto no es un fosfolípido porque en este caso tiene solamente un ácido graso. Y yo sé que los fosfolípidos tienen dos. ¿Ok? Sin embargo, tiene una molécula X identificadora. Entonces, tiene que ser probablemente un lípido de membrana. Pero en este caso específico, se denomina esfingolípido porque en vez de glicerol tiene esta molécula que se llama esfingosina. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Súper. Esto es lo mismo que yo le decía anteriormente. Esto es como una... Esto no tienen que aprendérselo, sino que entenderlo como concepto, que es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar tanto triglicéridos como fosfolípidos, ¿ok? Nosotros podemos sintetizar triglicéridos, no hay ningún problema. De hecho, por eso nosotros a veces acumulamos grasa en nuestro cuerpo. Y también podemos sintetizar fosfolípidos o fosfoligicéridos, como dice ahí. Tenemos rutas metabólicas que pueden llevar a la síntesis de estos dos tipos de lípidos, ¿ok? Pero adivinen de qué depende qué tipo de lípido una célula va a sintetizar. Ahí voy después con la duda de Lucas, ¿ya? Pero creo que ustedes me respondan. ¿De qué cree que va a depender que una célula diga, ¿sabes qué? Quiero sintetizar fosfolípido o quiero sintetizar triglicéridos. ¿De qué depende, creen ustedes? Imagínate que usted es una célula y yo le digo, tiene que sintetizar un lípido y usted tiene que elegir cuál. ¿De qué depende cuál va a elegir? Exactamente, Felipe, de lo que la célula necesite. Efectivamente, bien, Lucas. Entonces, la célula no va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Si tengo que regenerar membrana y necesito producir membrana, producto de que las células tienen que dividirse, tiene que haber proliferación por efecto de un daño, ponte tú. En ese caso, la ruta metabólica que más se activa es la síntesis de fosfolípidos, porque los fosfolípidos son parte de membrana que son componentes estructurales. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si la persona o el órgano o la célula no necesita regenerar la membrana plasmática porque está bien, ¿cierto? Es una célula, por ejemplo, de tipo hepática y tiene un exceso de energía, un exceso de nutrientes. En ese caso, esa célula lo más probable es que sintetice triglicéridos. Entonces, esto depende mucho de la condición nutricional de la persona, de la genética, obviamente, del tipo de célula y de las necesidades de esa célula, como dijo Felipe y como dijo Lucas. Por lo tanto, no es fácil responder esa pregunta a ciencia cierta de qué lípido se va a sintetizar, ¿cierto? Porque va a depender de varios factores. ¿Ok? Entonces, eso tenerlo muy claro. Pero lo que sí es constante es que estos dos lípidos, tanto el fosfolípido como los triglicéridos, derivan de una molécula común, que es la que aparece aquí arriba, que se llama ácido fosfatídico. Así se llama, aquí está, ácido fosfatídico. Entonces, de ahí derivan cada una de estas.
¿sí? Aquí es donde uno termina, digamos, aquí es donde la célula toma la decisión. Llega hasta ácido fosfatídico y después de eso, y de las necesidades de la célula, toma la decisión o de sintetizar triglicéridos, por una parte, o de sintetizar fosfolípidos. O incluso pueden hacerlo en paralelo, ¿eh? Puede sintetizar fosfolípidos y triglicéridos si es que estas dos moléculas se requieren. ¿Ok? Voy entonces a la pregunta de Lucas, dice, o sea, la diferencia es que viene solo un ácido graso y la esfingosina. Efectivamente, Lucas, la diferencia entre un esfingolípido y un fosfolípido es básicamente, hay dos diferencias ahí, ¿eh? Por si acaso. Voy a retroceder para poder responderte bien esa pregunta. La primera diferencia es la cantidad de ácidos grasos. En el caso de fosfolípido son dos, o fosfoglicerio, como también se denomina. Son dos ácidos grasos. En el caso de esfingolípido, solamente uno. Ahí tienen la primera diferencia. Y la otra diferencia, fíjense bien, que yo no se las mencioné, las quería preguntar en la prueba, pero ya que me lo preguntaron, mira, este tiene grupo fosfato y este no. Tiene solamente la X. Por eso es súper importante el análisis de los grupos funcionales. Así que ahí le respondo, señor Lucas y señorita Macarena, que tenía la misma duda. Déjenme pregunta para la prueba. Ok, vamos entonces. Vamos con la lipoproteína. ¿Ok? ¿Dudas con los lípidos que vimos anteriormente? ¿No? Ya, entonces vamos con otro tipo de lípidos que son mucho más complejos, que se denominan lipoproteínas. ¿La había escuchado? ¿Saben lo que son las lipoproteínas? ¿Me pueden decir algo de las lipoproteínas? Por ejemplo, algún tipo de lipoproteína que conozcan, dónde se encuentran, para qué sirven. ¿Les suena como definición algo relacionado con lipoproteínas? ¿No? Grace dice que no, perfecto. ¿No saben nada de la lipoproteína? ¿Alguna cosita, no sé, algún detalle, alguna anécdota? Ya, perfecto. Ahí Lucas dijo IDL, perfecto. Lucas acaba de mencionar un tipo de lipoproteína. Las IDL, por ejemplo, dice Isadora, es un tipo. O las LDL, parece que lo puso ahí, LDL, claro. Es un tipo de lipoproteína. Colesterol, Felipe, muy bien. El colesterol es parte de las lipoproteínas. HDL, ya. Algo saben entonces de lipoproteína. Entonces, voy a explicarle muy general qué son las lipoproteínas, cómo están compuestas las lipoproteínas y para qué sirven las lipoproteínas. Mira, las lipoproteínas de partida son partículas que se encuentran en el torrente sanguíneo. ¿Por qué se llaman que son partículas? Son, aquí como se ve en la imagen, son de características esféricas y están compuestas tanto de lípidos como de proteínas. Por eso su nombre, lipoproteína. ¿Okay? Lipo es porque tienen lípidos y proteínas porque también contienen ese tipo de biomoléculas. Entonces aquí, lípidos y también tienen proteínas en su composición. ¿Ok? Una cosa interesante es que las lipoproteínas existen varios tipos, como por ejemplo la HDL, que aparece aquí abajo, que me la mencionó Lucas. También Valeria, muy bien Valeria, aunque lo puso con signo de pregunta ambos. Pero sí, la HDL es una lipoproteína. La LDL que me mencionó Isadora y también Lucas, que está aquí, la LDL, fíjense. Todo esto está en la sangre, por si acaso. Estas son imágenes de muestras de sangre, de un frote sanguíneo, de hecho. ¿Ya? Y ahí está la LDL, aquí está la HDL, la LDL, perdón, acá está la VLDL, que también es una lipoproteína, y también kilomicrón. Estos son 4 tipos de lipoproteínas que pueden encontrarse en el torrente sanguíneo. Estas 3, la VLDL, la HDL y la LDL, siempre están en la sangre. Ya, en este minuto, las que voy a dejar entonces cerradas en un círculo, o en un recuadro, perdón, soy malo por los colores, pero no tanto, azul, ahí sí, esas siempre están en el torrente sanguíneo. ¿Okay? En este minuto están circulando por nuestra sangre. El kilomicrón no. El kilomicrón solamente aparece en la sangre cuando tú consumes alimentos que contengan porcentaje de grasa. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, este aparece de vez en cuando nomás en el torrente sanguíneo. Después desaparece. Después de que se distribuye por el cuerpo, entonces después empieza a desaparecer esta lipoproteína. ¿Ya? Dura aproximadamente
Bueno, dependiendo de la dieta de la persona, puede durar entre 1 hora, 2 horas en el torrente sanguíneo distribuyendo grasa. ¿Ya? Ok. Florencia dice, las lipoproteínas transportan los lípidos en la sangre, ¿no? Efectivamente. Para allá vamos, señorita Florencia. Primero estaba dando las características, los tipos, y tenemos que ver, ahora ver, obviamente, la función que tienen. Valeria Bustamante dice, pero profe, ¿grasas buenas, malas o en general? De todo. Aquí, Valeria, estos lípidos transportan distintos tipos de grasa. ¿Sí? La grasa que usted consume en la dieta, este de acá. La grasa que usted consume en la dieta, y estos de acá pueden transportar grasa tanto proveniente de la dieta como también grasa que uno sintetiza en forma endógena. El cuerpo también puede sintetizar grasa. ¿Sí? Dice acá, me refería a la de no marco. Ah, esta, a la del kilomicrón. ¿Sí? A la del no marco. Estoy tratando de dilucidar ahí. Ya, si se refiere al kilomicrón, sí, efectivamente este transporta cualquier tipo de grasa que usted consuma en la dieta. Tanto buenas como malas, da lo mismo. Grasas saturadas, insaturadas, grasas trans, de todo. Felipe dice, profe, ¿cuándo aparecía el otro? Este es el kilomicrón, pónganle nombre, acostúmbrense. Este se llama kilomicrón. Kilomicrón, porque en la prueba lo vamos a poner por nombre, ¿cierto? El kilomicrón aparece cuando tú consumes alimentos que te contengan grasa. Ahí aparece el kilomicrón. Ya, por si acaso. Todo esto después lo vamos a ver más en detalle cuando veamos digestión, por si acaso. Pero obviamente tenemos que dar una pincelada de cada una de estas lipoproteínas. Entonces voy a leer lo que es este recuadro y después me voy a la función. Dice aquí que la lipoproteína tiene una porción proteica, ¿cierto? Y esas porciones proteicas, esas regiones de proteínas se llaman apolipoproteínas. Apolipoproteínas, como dice ahí. Si nosotros vemos, para que no se confundan tanto con los nombres, si nosotros vemos una lipoproteína en dibujo, es esto, más o menos. ¿Sí? Es una partícula grande de tamaño que contiene lípidos, como por ejemplo, colesterol, fíjate, ahí hay colesterol, como dijo Felipe, dijo que tenía colesterol, ahí está el colesterol. También está compuesto de triglicéridos, que están ahí, que son los amarillos. También está compuesto por ésteres de colesterol, ahí también están inmersos en esta parte central o más medular de esta lipoproteína, y también está compuesto de fosfolípidos. ¿Ok? Si se dieron cuenta, todo lo que yo mencioné hasta ahora de los componentes son de origen lipídico. Todos estos son lípidos. Lo voy a dejar en naranjo. Entonces son lípidos. Lípido, 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 lípido. Entonces ya identificamos la parte lipo, que son los lípidos. Pero ¿cuáles son las proteínas? Son estas de acá. Fíjate que este es un ejemplo de lipoproteína y ahí podemos ver entonces este componente proteico que se llaman apolipoproteínas, que son estas. Y aquí hay algunos nombres en específico. Por ejemplo, tenemos la ApoB48, un ejemplo, no tienen que aprenderse esto de memoria, ojo. Tenemos la ApoC3, esa sí puede ser importante que la puedan aprender en algún momento. La ApoC2, ¿ya? Son ejemplos de apolipoproteínas que pueden estar presentes en algún tipo de lipoproteína. ¿Ok? Entonces, ojo con los nombres. Todo esto es una lipoproteína. Y estas proteínas que forman parte de esa lipoproteína se llaman apolipoproteínas. O proteínas APO. Me gusta a mí decirle proteínas APO, que es más fácil. Proteínas APO. Ahí está. ¿Vamos bien? Ya. Buena pregunta, señor Lucas. ¿Qué función tienen las proteínas APO? De partida, las proteínas APO se combinan con los lípidos para que esto no se desarme. Porque si esto fuera puro lípido y no tuviera proteínas APO, claramente esta partícula se desarmaría. ¿Sí? Ustedes han hecho, me imagino que ustedes han cocinado y han hecho albóndiga, ¿o no? Cochitas, ¿sí, no? Uno generalmente le echa huevo para que no se desarme. Y el huevo tiene proteína, ¿cierto? Tiene clara y la clara es proteína y eso ayuda entonces a darle consistencia a lo que estoy preparando. Esto, la proteína entonces aquí en este caso más o menos tiene una de esas funciones esa, formar parte de la lipoproteína para que no se desarme esta lipoproteína. Y la otra función más importante, ¿quién me preguntó esto?
Lucas, es que estas proteínas APO sirven de reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Como esta lipoproteína circula por el torrente sanguíneo, tiene que distribuir lípidos a las células, tiene que entregarle lípidos a las células, como un verdadero delivery, que va, ¿cierto?, por la sangre y se encuentra con una celulilla y le dice, ya tengo que entregarte lípidos a ti si necesita o porque sí nomás. A veces, entonces, ¿cómo reconozco la lipoproteína que tiene que entregar ese lípido ahí? Por estas proteínas APO. La célula entonces tiene la capacidad, tiene receptores que pueden hacer contacto con estas proteínas APO, reconociendo esta lipoproteína y así se produce una interacción. Bien, buena pregunta, señor Lucas. Sofía Macioni dice, profe, ¿siempre están solo en la superficie? Sí, las proteínas APO se ubican en esa zona, en la superficie de la lipoproteína, efectivamente, no al interior. Al interior va a tener los triglicéridos y los colesterol y el éster de colesterol. Esta es básicamente la distribución que tienen los componentes de estas lipoproteínas. ¿Vamos bien? Todavía no hablamos de la función. Estamos recién describiendo una lipoproteína. Okay. Ahora yo le hago una pregunta. Si las lipoproteínas están compuestas por lípido y proteína, ¿por qué existen distintos tipos? ¿Por qué existen distintos tipos de lipoproteínas? ¿A qué se debe que exista, por ejemplo, un kilomicrón? Y fíjense en los tamaños, ¿eh? El kilomicrón es grande. El VLD es grande también. Ya, de partida porque tienen distintos tipos de proteínas APO. Muy bien, Alfredo. Pero no solamente por eso. No solamente por eso. La diferencia entre los nombres de la lipoproteína viene dada porque el porcentaje de composición de lípido y proteína es variable, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan de forma más simple. Se dice que las proteínas tienen mayor densidad que los lípidos. Así es, las proteínas pesan más, por decirlo así, en unidad de volumen que un lípido. El lípido es mucho más, ocupa mucho volumen y pesa poco, ¿ok? Entonces, dependiendo la composición, dependiendo el porcentaje de estos dos componentes, es la lipoproteína que se forma. Me explico. Los kilomicrones son los que tienen mayor porcentaje de lípidos y tiene poquita proteína, o sea, poco porcentaje de este otro componente. Lo que hace entonces que los kilomicrones sean grandes en tamaño, pero sean poco densos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mucho lípido, que es poco denso, y tiene mucho lípido, que es poco denso, y tiene poquita proteína, que es el que le da la densidad. Por eso, el kilomicrón es el que tiene el mayor tamaño de todos, sin embargo, es el menos denso. ¿Qué significa esto de que es menos denso? Es como que ustedes se imaginen que esto es una pelota de Plumavit, o un globo, ponte tú. No, no sé si un globo, eso es demasiado poco denso, pero una pelota de Plumavit. ¿Se dan cuenta que la pelota de Plumavit puede ser muy grande, pero en densidad es baja? Si usted la deja sobre el agua, flota, ¿o no? Más o menos ese es como una idea para que ustedes puedan entender lo que es un kilomicrón, ¿sí? En la composición en la que va la diferencia. ¿Ok? Entonces, Florencia dice, Malbotín, profe, ¿los lípidos daban o no daban densidad? La pregunta no está bien hecha, pero las proteínas dan más densidad que los lípidos. Esa es la respuesta. Las proteínas dan más densidad que los lípidos. Eso sí. No es que este le quite densidad, no. Tiene densidad, pero es menos densa. Los lípidos y las proteínas son más densas nomás. Entonces, si tienes una lipoproteína que está compuesta por mayor porcentaje en proteína, obviamente va a ser una lipoproteína más densa. Pero si tienes una lipoproteína que tiene mayor cantidad de lípidos y poquita proteína, claramente ahí la lipoproteína va a ser menos densa. Como por ejemplo el kilomicrón. Ya, Alfredo, más buena pregunta. Dice, ¿la densidad afecta la velocidad de transporte por la sangre? Sí, aunque, mira, todo depende de los tipos de vasos sanguíneos. No, en general, mira, es como el corazón tiene una presión bastante alta en el flujo sanguíneo, la velocidad de desplazamiento de cada una de las lipoproteínas se mantiene relativamente constante. ¿Qué es lo que puede ralentizar, perdón, el movimiento de una lipoproteína en el torrente sanguíneo? Es básicamente las interacciones que hagan las proteínas APO con las células
de los órganos. Eso puede ralentizar un poco el movimiento de una lipoproteína, pero no en sí el tamaño. ¿Ya? Florencia dice, entonces el número 50 de un kilomicrón es la proteína. ¿Cómo el número 50? Entonces el número 50 de un kilomicrón es la proteína. No, no, no. Este 50 de acá no es el diámetro. Ahí dice diámetro. El diámetro, para que ustedes sepan el tamaño de esta lipoproteína, tiene un diámetro que va entre los 50 y los 200 nanómetros. Esa es la unidad de medida. ¿Sí? No es para darte una unidad de medida para que tú puedas comparar. Por ejemplo, este va entre 50 y 200 en tamaño, este va entre 28 y 70, este va entre 20 y 25, y este va entre 8 y 11. O sea, significa que las HDL son las más pequeñitas en diámetro en comparación con la otra. ¿Sí? Ok, vamos entonces al otro extremo, que es, voy a responder lo que dice Rayen. Dice, mientras más grande la lipoproteína, tiene más proteína APO. Ya, cuidado Rayen, la pregunta es capciosa, porque tú me estás diciendo, ¿me estás preguntando por cantidad o me estás preguntando por porcentaje? Porque depende ese dato. No es lo mismo preguntar por cantidad que preguntar por porcentaje. ¿Ya? Estas, por porcentaje, la pregunta más válida es a preguntar por porcentaje más que por cantidad. ¿Ya? Entonces, porque cantidad puede ser un poco relativo y de hecho puede derivar a la confusión al estudiante. Es mejor preguntar siempre el porcentaje, en proporción. ¿Sí? Entonces, en porcentaje, el kilomicrón tiene más lípido que proteína, por lo tanto tiene bajo porcentaje de proteína. ¿Ya? Es mejor preguntarlo siempre en porcentaje. Vamos a hablar de densidad, entonces por cantidad ahí puede que te enredes y que te confundas. ¿Bien? Ok. Ahora, vámonos al otro extremo, las lipoproteínas de alta densidad, estas de acá. Estas se denominaron HDL porque H significa high, y la D es density, y la L es lipoprotein, la lipoproteína de alta densidad. Entonces, si son lipoproteínas de alta densidad, deberían tener mayor porcentaje de lípidos o proteína. Estas de acá, la HDL. Si son lipoproteínas de alta densidad, efectivamente, tienen un mayor porcentaje de proteína. Recuerde que la proteína le da mayor cantidad de densidad a una lipoproteína y por lo tanto, por eso estas son las más densas de todas. Y son las más pequeñas. Son las más densas, pero a la vez las más pequeñitas. Por eso el tamaño va entre los 8 y los 11 nanómetros. Si nosotros queremos comparar, hacer un paralelo y para que lo puedan entonces de forma simple, comparamos una HDL con un kilomicrón, es como comparar una pelota de Plumavit, ponte tú, que es un poco densa y grandota en tamaño, con una bolita de acero, ¿sí? Que es pequeña, pero es heavy, o sea, tiene, digamos, una densidad alta. ¿Se entiende entonces la diferencia? ¿Sí? Y eso viene dado simplemente por la composición. Mayor cantidad de proteína, más pesado. Perdón, más denso, ahí sí. Menor cantidad de proteína o mayor cantidad de lípidos, dicho de otra forma, menos denso. Ok, y tenemos también las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. Ese L es low density lipoprotein, lipoproteína de baja densidad. Y también tenemos la lipoproteína de más baja densidad, que se llama la very low density lipoprotein, la lipoproteína de más baja densidad. Entonces, estos son todos los tipos de lipoproteínas que nosotros podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Y ahora sí voy a la función, porque hasta ahora solamente lo he descrito. La función de estas lipoproteínas son entregar lípidos, ¿ya? En específico, el kilomicrón entrega triglicéridos. Voy a poner TAG aquí, porque es su expertise, por decirlo así. El kilomicrón entrega triglicéridos, ¿ya? La VLDL también. Es una lipoproteína que está encargada de entregar triglicéridos a las células cuando lo necesitan. La LDL no. La LDL entrega colesterol. Voy a poner cole. La HDL ya no colesterol, al contrario, retira colesterol. Pues bien, retira
colesterol. Entonces, estos son verdaderos deliveries de lípidos, pero cada partícula o cada lipoproteína distribuye, ¿cierto? Un lípido en el cuerpo. ¿Sí? Y esto entrega colesterol. ¿Sí? Ahí en vez de poner cole, porque a lo mejor no se va a entender, lo puse entregan colesterol a la célula, obviamente. Y esto hacen todo lo contrario, retiran colesterol, sacan el colesterol exceso de, digamos que está en exceso de una célula y lo llevan al hígado. TAC dice triglicéridos, sí. TAC es la abreviación de triacilglicerol y por lo tanto sí, triglicérido en clínica. Triglicéridos, ahí está. Puse triglicéridos para que no nos confundamos. ¿Ok? Preguntas. Paula Navarro dice, profe, tener altos niveles de HDL en la sangre, ¿qué consecuencias trae? De hecho, tener altos niveles de HDL en la sangre, como la HDL es una lipoproteína que retira colesterol de los tejidos y de los vasos sanguíneos, se dice que es una lipoproteína buena, ¿ya? Porque retira, por ejemplo, voy a ver aquí un monito, ¿eh? Que eso va a responder tu pregunta. La HDL es la que se muestra en verde, la LDL es la que se muestra en amarillo, ¿ya? Cuando tú tienes mucha cantidad de colesterol, ¿cierto? Y mucha cantidad de lipoproteína de baja densidad, que es la que se muestra acá, esa comienza a acumularse muchas veces en los vasos sanguíneos, generando un tamponamiento, ¿ya? Lo que puede llevar a una obstrucción básicamente de un capilar o de un vaso sanguíneo, y eso lleva entonces a pérdida del flujo sanguíneo en ciertas regiones de nuestro cuerpo. ¿Ya? Puede llevar, por ejemplo, a un accidente cardiovascular, si se afecta a nivel del corazón, o a nivel del cerebro, un accidente cerebrovascular. Okay, entonces, el LDL se le dio término de colesterol malo, no es un término de todo correcto, decirlo así. Mejor decirle lipoproteína mala. Porque claro, lo que hace el LDL es llevar colesterol a la célula y cuando las células ya no quieren más colesterol, el colesterol lo empieza a dejar ahí tirado, ¿cierto? Y se empieza a acumular en los vasos sanguíneos. Entonces por eso se le dio ese nombre de colesterol malo. ¿Okay? Pero las HDL hacen todo lo contrario. Ellas retiran el colesterol que está acumulado aquí en los vasos sanguíneos y también de las células. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una celulita en naranjo. Ponte toda esa celulita de ahí, ¿ya? Que necesita, que tiene mucho colesterol en su interior, ponte tú, la HDL tiene la capacidad entonces de venir para acá, unirse al receptor y esta célula le entrega colesterol a esta molécula o a esta partícula de HDL. Y ella se lleva ese colesterol. Por lo tanto, al HDL se le da el nombre de colesterol bueno. Como les digo, es mejor decir lipoproteína buena, porque es la que retira el colesterol. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál sería el problema de tener altos niveles de HDL? Ninguna. De hecho, hasta es protector. Hasta es como un efecto beneficioso, digamos, para tu organismo. No tiene una consecuencia negativa y positiva sería que obviamente disminuye el factor de riesgo de tener un accidente al corazón o al cerebro. Esa sería como la respuesta. Ya, Ryan dice, ¿entregan a las células, entregan a las células de la sangre o qué tipo de células? Ah, a todas las células, Ryan, a todas. A las células sanguíneas puede entregarle esos lípidos, ¿cierto? Porque obviamente hay células sanguíneas, hay células, perdón, en la sangre, ¿cierto? Pero también puede entregarle a células que estén fuera del vaso sanguíneo, como por ejemplo los órganos. Ponte tú que aquí hay un músculo, no sé, una célula muscular. Voy a hacer así un dibujito. Ahí, una célula muscular. ¿Sí? Este vaso sanguíneo está irrigando un músculo, ponte tú. Esa célula muscular necesita de colesterol para poder funcionar. Bueno, a LDL es la encargada de entregarle colesterol. Y cuando le entrega mucho, un exceso, bueno, está la HDL para poder retirar ese exceso de colesterol que se le entregan a esas células. ¿Ok? Denis dice, profe, entonces eso es lo que se llama colesterol bueno y malo. Claro, efectivamente, en términos, eh, como, ¿cómo se dice? Popular, ¿sí? Se le dice colesterol bueno y colesterol malo, pero ya sabemos que no es un colesterol, sino que son lipoproteínas, ¿cierto? Lipoproteína buena y lipoproteína mala. Lucas dice, profe, y entre los kilomicrones y la VLDL, ¿la diferencia es densidad y tamaño o algo más?
Mira, hay más diferencias, como por ejemplo la cantidad de el tipo de el tipo de proteína APO que está compuesta, también hay una diferencia ahí, que no le he hablado de eso, porque lo vamos a ver en digestión, ahí vamos a ver entonces esas diferencias más específicas. ¿Ya, Lucas? Rayen dice, gracias, no se preocupe, señorita Rayen. Sofía Machioni dice, profe, ¿y en algún momento el HDL se puede colapsar por retirar tanto colesterol o tiene un tope? Buena pregunta, mira, la HDL retira colesterol del torrente sanguíneo y lo va a entregar al hígado. Entonces, claro, se puede acumular mucho colesterol en el hígado y eso es lo que podría generar entonces un problema, ¿ya? Pero la HDL en general se mantiene en un nivel, eh, si puede colapsar, así como tratar, cuando hay pocos niveles de HDL, claramente la cantidad de colesterol que puede transportarse hacia el hígado disminuye por deficiencia de estos transportadores, de estas partículas, ¿ya? Si a eso te refieres. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, Sofía. ¿Sí? Ya. Magdalena dice, profe, entonces si no es colesterol el malo o bueno, entonces ¿por qué hay comidas que recomiendan evitar y otras no? Si al final son las lipoproteínas las que van a regular. Ah, porque obviamente, estimado Macarena, porque una cosa es la lipoproteína que tú tienes en la sangre, pero otra cosa es el colesterol que tú consumes. No existe colesterol bueno y malo, ¿ya? El colesterol es un tipo, uno solo. El problema es que cuando tú consumes mucho colesterol, los niveles de LDL aumentan, porque obviamente el cuerpo necesita distribuir más cantidad de colesterol por el mayor consumo que está haciendo esa persona. El número de lipoproteínas LDL empiezan a aumentar en la sangre, y eso es peligroso, es un factor de riesgo. Entonces, no va tanto con el colesterol es uno solo, va más por el hecho de la cantidad de colesterol que tú consumes, o que tú sintetices, porque nosotros también sintetizamos colesterol en forma endógena. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. No es por el tipo de colesterol que consumas, sino que es la cantidad que consumes. ¿Bien? Ya, todo lo que yo dije anteriormente, ¿se acuerdan que yo le hablé de porcentaje de composición? Bueno, aquí está tabulado. Si ustedes quieren saber y quieren dilucidar más esto de cuánto es el porcentaje que tiene de proteína, ¿cierto? Mira, fíjate que la HDL tiene un 55% de proteína. Por eso es mejor hablar de porcentaje, ¿ya? Que de cantidad es un poco complejo. Mejor hablar de proporciones o porcentaje. 55% de proteína, por eso son las más densas. Y todos estos son, si tú sumas 24 más 2 más 15 más 4, te va a dar el porcentaje de lípidos. Porque recuerden que fosfolípidos, colesterol libre, colesterol verificado y triglicéridos son todos pertenecientes a la familia de los lípidos. ¿Ok? Entonces ahí tienen un dato para que ustedes puedan entonces comparar las distintas lipoproteínas. ¿Vamos bien? Ojo, yo no preguntamos estos datos tan específicos, por si acaso. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Ya, esas son las lipoproteínas, las famosas lipoproteínas que se encuentran constantemente circulando en nuestro torrente sanguíneo. ¿Ya? Vamos entonces ahora a los lípidos asociados. Vamos a hablar de las prostaglandinas primero. Después vamos a pasar a terpeno y después finalmente con esteroides. ¿Saben lo que son las prostaglandinas? ¿Les suenan las prostaglandinas? Yo creo que las conocen las prostaglandinas. Me suenan, dice. Ryan dice, me suena, ok. Sí, dice Valeria, ya, pero ¿en qué le suena? Pues díganme algo así como que no sé si creerlo o no. Me suena, sí, sí. Sí, ya. Sí. Ok, prostaglandina, inflamación, muy bien, Pascastro. Ahí sí, ahí tengo un dato específico, efectivamente. ¿Alguna vez usted se ha golpeado en alguna zona del cuerpo y le ha quedado un chichón? ¿O le ha quedado morado? ¿O se le ha inflamado la zona? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Eso se produce, entre otros factores, por la síntesis de prostaglandinas, que son lo que se muestra aquí como título. PGS es la sigla de prostaglandina, por si acaso. ¿Ya? Las prostaglandinas se sintetizan a partir de lípidos de membrana. Buen dato, dato interesante, fíjate. ¿Qué significa eso? Que las prostaglandinas tu cuerpo las sintetiza a partir de los fosfolípidos, que es un lípido estructural de membrana, que ya lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? O sea, en esta clase al principio. Esos fosfolípidos, entonces, mediante
enzimas pueden ser convertidos en una molécula que se denomina ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico posteriormente se transforma en prostaglandina. Y estas prostaglandinas son las que producen entonces efectos fisiológicos importantes en nuestro organismo, tales como agregación, vasodilatación, proliferación, ¿ya? E inflamación en general. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacen las prostaglandinas un fenómeno de inflamación? Justamente para que el sistema inmunológico, las prostaglandinas son agentes quimioatractantes para las células del sistema inmunológico. Entonces, si tú te golpeaste en una zona, se sintetiza justamente en esa zona, justamente la célula dañada, usa los fosfolípidos de membrana, los transforma en ácido araquidónico, después se transforma en prostaglandina, y las prostaglandinas sirven como moléculas que atraen al sistema inmunológico a la zona dañada. ¿Ya? Es como lógico. Entonces llega al sistema inmunológico y obviamente, ¿qué hace el sistema inmunológico? Degrada, repara, ¿cierto? El sistema inmunológico, digamos, fagocita, si es que hay restos celulares que quedaron rotos por ahí, limpia la zona, se produce un fenómeno de inflamación, después viene una etapa de antiinflamatoria y finalmente se regenera la zona y ya la inflamación baja y el dolor también. ¿Sí? Entonces, así funcionan estas prostaglandinas. Paz Castro dice, las aspirinas actúan en ellas, ¿no? Muy buena observación. Vamos a hablar un poco de las aspirinas, Paz Castro, y cuál es su relación con esto de la síntesis de prostaglandina. Felipe Adrogués dice, el ácido araquidónico es un intermediario entonces de la generación de prostaglandinas. Correcto, señor Felipe, muy bien. Siempre, señor Felipe, ahí dando el dato, y obviamente son justamente datos interesantes porque muchos de esos se preguntan en la prueba. Me gusta que pregunten porque así después dice, profe, esto lo vimos en la clase. Sí, efectivamente el ácido araquidónico es como un intermediario antes de la síntesis de prostaglandina. Muy bien. Ok, dicho eso, ¿qué hacemos nosotros generalmente? No voy a decir que todos, pero cuando nos golpeamos, cuando algo te duele, cuando hay una inflamación, ¿a qué nosotros recurrimos? A frotarse, usted recurre a frotarse, ya, ok, pero para bajar esa inflamación, para disminuir la dolencia, a tomar pastillas, ¿cierto? Su ibuprofeno o su aspirina. Porque claro, la aspirina y el ibuprofeno, como dice acá, son analgésicos. Mira, y ese es un punto interesante. Pero antes de esto voy a leer el segundo punto que no lo había leído. Dice, las prostaglandinas tienen diversas funciones tales como la contracción del músculo liso, o sea, producen vasocontracción en el caso que se requiera, elevación de la temperatura corporal, incluso de inducir fiebre. Entonces, cuando tiene fiebre, eso se produce por un aumento de los niveles de prostaglandina a nivel fisiológico, ¿ya? Muchas veces. Entonces, es un mecanismo que tiene el cuerpo, ¿cierto? Que aumenta la temperatura para que la persona se sienta cansado, ¿cierto? Y obviamente no haga ejercicio, no se mueva tanto, porque el cuerpo tiene que recuperarse de ese problema. Entonces, este es un mecanismo de defensa que básicamente tiene el cuerpo. Y el tercer punto dice, la producción de las prostaglandinas participan en enzimas muy importantes, como la enzima COX, las que son blancos de analgésicos, como la aspirina y el ibuprofeno. Entonces, ¿dónde están las COX? Las COX son las ciclooxigenasas. COX significa la simbología de la palabra ciclooxigenasa que aparece ahí en pantalla. ¿Sí? Ciclooxigenasa, COX. La ciclooxigenasa, entonces, son enzimas clave del paso de las prostaglandinas, ¿cierto? Perdón, de acá, del ácido araquidónico hacia la formación de prostaglandina. Ese paso, entonces, es generado, mejor dicho, por una enzima que se llama ciclooxigenasa, que tiene que estar activa, obviamente, para hacer este cambio. Y ahí es donde justamente actúan estos fármacos. El ASS, que significa acá abajo el ácido acetil salicílico, que proviene de la aspirina, que este sería el compuesto activo de ese fármaco, bloquea justamente la ciclooxigenasa y la inhibe, la deja inactiva a la ciclooxigenasa. Y eso hace entonces que el ácido araquidónico no pueda convertirse en prostaglandina y por lo tanto no produzca ningún proceso inflamatorio a nivel fisiológico, a nivel sistémico. Y por eso disminuye la dolencia. ¿Sí? Ojo, no abusar de los analgésicos y antiinflamatorios.
¿ya? Recuerden que esta respuesta que se da de inflamación es normal, ¿ok? Si no puede dar una falsa sensación de recuperación y eso puede generar problemas a largo plazo. Sofía Machoni dice, todo esto de la inflamación y en alterar la temperatura es porque atrae al sistema inmunológico. Efectivamente, el sistema inmunológico cuando se activa, producto de un patógeno o de algo, aumenta la temperatura. Eso es para que obviamente exista el fenómeno de que la persona sienta entonces un cansancio y obviamente descanse, para que el cuerpo se repare. ¿Ya? Dice, o sea, ¿se podría decir que las prostaglandinas son parte del sistema inmunológico? Sí, se podría decir que sí. Forman parte del proceso de reparación de un tejido, por ejemplo. Camila dice, profe, ¿puede repetir qué cosa, cita Camila? Cuénteme más específico. Lucas dice, entonces igual sería malo porque estaría evitando la interacción con las células del sistema inmunológico. Claro, Lucas, sí, efectivamente, pero ahí tenemos un equilibrio. Yo no me gusta hablar de algo malo y bueno, ¿eh? Yo siempre creo que hay matices. Porque claro, si tú tienes una inflamación crónica y te duele y te inhabilita y te perjudica tu calidad de vida a ese nivel, ya, ok, o sea, usa un antiinflamatorio para obviamente solucionar ese problema. Una cosa también es la dignidad de la persona. Pero claro, si te duele un dedito porque te pinchaste, qué sé yo, y no quieres sentir ese dolor, o sea, es como ya, ahí ese dolor es tolerable y por lo tanto ahí yo no recurriría, ¿cierto?, a un fármaco. Entonces, todo tiene que ver con el nivel, yo creo que de dolencia. ¿Ya? Es una escala, ¿cierto?, de 1 a 10, una cosa así. Karen dice, profe, ¿puede repetir lo de la enzima COX, por favor? Ah, claro, mira, la COX es la enzima que convierte el ácido araquidónico en prostaglandina. Es la encargada de hacer ese cambio. Y los compuestos activos de los fármacos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que es el compuesto activo de la aspirina que uno consume, justamente ataca e inhibe a la enzima COX. ¿Sí? Se une a la enzima COX y la inactiva. Y por eso tu cuerpo no puede convertir el ácido araquidónico en prostaglandina. Y eso evita entonces los procesos inflamatorios. ¿Ok? Ahora sí, Florencia, y también Karim, porque creo que la pregunta era como muy relacionada. ¿Sí? Ya. Felipe dice, luego que actúa el ácido acetilsalicílico, ¿qué pasa con el salicilato? Mira, muchos de estos compuestos activos de los fármacos producen xenobióticos y generalmente estos son eliminados mediante la orina. ¿Ya? Son procesados por el citocromo P450 a nivel hepático y después se mandan al torrente sanguíneo para que puedan ser excretados, que se metabolizan, digamos, en el citocromo para que puedan adoptar cierta solubilidad que puedan ir por el torrente sanguíneo, después pasan a nivel de los podocitos, a nivel renal y se pueden eliminar mediante la orina. Entonces son eliminados finalmente, son metabolizados, ese es el término más correcto. ¿Ok? Buena pregunta también. ¿Qué más dice acá? Dice lo mismo dicen las chiquillas arriba, lo mismo que dicen las chiquillas. Ah, pero Camila creo que le respondió, ¿no? Florencia dice, es para disminuir la inflamación. Efectivamente, exactamente. Para disminuir la inflamación. Por eso una persona consume esos tipos de analgésicos. Ya, Felipe Andróez dice, ¿un exceso puede dañar órganos renales entonces? Buena pregunta, Felipe. Mira, depende del fármaco. Sí, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico nosotros en general tenemos bastante tolerancia a él y de hecho se ha visto que tiene propiedades como protectora. En consumo adecuado puede generar entonces un menor riesgo de tener accidentes cardiovasculares. Pero claro, si tú lo comparas con el ibuprofeno, la verdad yo lo encuentro tóxico, más tóxico, usted sabe, ¿no? Tóxico. El ibuprofeno produce problemas a nivel hepático, heavy, y también produce problemas a nivel gástrico. Entonces, ahí depende del fármaco, Felipe, el efecto secundario que se pudiera generar, ¿ya? Pero a nivel renal, como te digo, no es tanto, esto ataca preferentemente a los órganos como el hígado, porque justamente es donde ahí tiene que metabolizarse el fármaco, primero, antes de llegar al riñón. Entonces, el que más se va a ver perjudicado va a ser el hígado. Winston dice, ¿debemos aprendernos la fórmula? No, para nada. No, Winston, no, eso no. No, en farmacología a lo mejor sí, en el próximo semestre.
pero por ahora no. Karen dice, profe, el misotrol, cuando el misotrol ese es para inducir, ya se me olvidó, pero para inducir aborto, ¿no? Dice el profe, el misotrol, por ejemplo, cuando se lo administran a los pacientes para que aborten, les da fiebre. Si ese fármaco tiene análogos de prostaglandina, no sé. Buena pregunta, Karim. No tengo idea si es que efectivamente cómo sé lo que hace el misotrol. En general, aumenta las contracciones de las paredes uterinas para que se produzca un desprendimiento, ponte tú, del tejido del endometrio. Pero de ahí que el mecanismo de acción sea producto del aumento de la prostaglandina, no lo tengo claro. Buena pregunta, sí. Voy a tratar de buscar eso porque es interesante, súper interesante. O misopostrol, dice aquí, dice Rayel. No es misopostrol. Mira, ahí en los nombres pueden haber diferencias, por si acaso. Misotrol o misopostrol, depende obviamente del fármaco, dependiendo de la empresa, dependiendo. Ahí pueden haber algunas variaciones en el nombre. Valeria Bustamante dice, profe, me perdí algo con la COX. ¿Qué tenía que ver con la AS? Simple. El ácido acetil salicílico es justamente un inhibidor de la COX. Ahí está la relación. Se une a la COX y la inhibe. Eso. ¿Sí? Ah, como dijo ahí Felipe, la ACS inhibe a la COX. Perfecto. Karen dice, lo averiguaré. Perfecto. Y nos cuenta Karen, que hay matriculada. Dominic, mira, no había leído ese nombre. La ACS inactiva la COX. Perfecto. Lo gracias, Felipe. Mira, ahí le dan las gracias al señor Felipe. De nada, dice, se formó una historia de amor acá. Catalina dice, ya, misopostrol, perfecto, ya. Vamos entonces ahora. ¿Le gustó la prostaglandina? Ya Grace ahí, ya poniendo orden aquí en la sala. Misotrol y misopostrol es lo mismo, Hugo. Ya está bien, ok. Persona. Por nombrecito. Hoy sí, que estas nuevas generaciones son complejas, ¿eh? De repente los nombres, un detalle importante para usted. Sí. Mi generación no, es más relajado. Ok, esto me lo voy a saltar porque quiero que lo vean ustedes después. Yo no pregunto los efectos sistémicos de la prostaglandina, no hacemos preguntas en la prueba, pero es importante porque ustedes son del área de la salud que sepan más o menos cuáles son los efectos específicos que tiene, por ejemplo, los prostaglandinas. Por ejemplo, existen la prostaglandina 2, la prostaglandina 1, la 2, la prostaglandina inhibitoria, existen distintos tipos de prostaglandina. Y por lo tanto, depende del tipo de prostaglandina, es el efecto que puede generar a nivel del cuerpo humano. ¿Ok? Aquí tienen algunos datos que pueden ser interesantes para que usted los pueda leer. ¿Ok? Dice acá, en realidad, jaja, sí, en realidad dice aquí, historia de amor con profe Felipe. No, la historia de amor, Catalina, es de Felipe, no me metan a mí al saco. Felipe Adroves, que he grabado esto, por favor, con la señorita Valeria Bustamante. Sí, ahí está la historia. Sí, también dice, Denise dice, si se puede llamar en ambas formas. Ya, y siguen con el tema. Paula dice, tal vez depende de la otra que lo logre. Ya, stop. Ok, stop. Orden en la sala. Vamos entonces con los esteroides. Vamos con los esteroides. ¿Sí? Los esteroides, chicos, quiero que me digan, yo creo que ustedes conocen más o menos algunas características de estos tipos de lípidos. ¿Me pueden decir alguna? ¿Les suenan los esteroides? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se encuentran? ¿Sí? ¿O cuál es su estructura? No sé, algo así. Catalina dice, se entendió mal, pero lo que dije, pero no se preocupe, señora Catalina, se entiende. ¿Sí? Relájense. Isadora dice, forman vitamina. Correcto, pero ¿qué tipo de vitamina? Pues los esteroides forman un tipo de vitamina. Derivan del colesterol. Ya, perfecto, los esteroides derivan del colesterol. Muy bien. Se forman por un anillo, más de un anillo, Lucas. De perohidrofenantreno. Sí, perhidrofenantreno. Ahí pusiste perhidrofenanterio, claro. Pero perhidrofenantreno se llama el anillo. Muy bien. Son más anillos y los vamos a ver. Por lo tanto, Lucas, es un buen dato que tú me das porque los esteroides son lípidos rígidos. ¿Ya? No son flexibles como algunos lípidos que vimos anteriormente. Estos no, porque están formados por anillos fusionados. Rayen dice, las hormonas sexuales como estrógenos y progesterona. Efectivamente, los esteroides pueden inducir a la formación de hormonas de tipo sexual. Por ejemplo, estrógenos, progesterona, y no solamente estrógenos, progesterona, sino que también hormonas como testosterona, andrógenos, ¿cierto? Que son importantes para el control
metabólico y para la regulación de distintos tipos de ciclos, ¿cierto?, en los organismos. Sofía dice hormonas, perfecto. Entonces los esteroides sirven como precursores hormonales. Vitamina D, muy bien, Paz Castro, ahí me respondió. Efectivamente, la vitamina D deriva de los esteroides. Vamos a ver entonces el colesterol a grueso modo como molécula, ¿cierto?, iniciadora de los esteroides. El colesterol, como les dije, está formado, un segundo, ahí sí, está formado por anillos, en este caso son 4 anillos, que se llama de perhidrofenantreno, ¿ya? Y además tiene una pequeña cola, que se puede mostrar ahí, ¿ok? Y otro dato, pues, interesante, es que tiene un grupo polar muy pequeño, de un grupo alcohol, que está en la punta, que le da cierto grado de polaridad en esta zona, pero muy poco, es muy leve. En general el colesterol, como toda esta zona de acá es muy apolar, todo esto, se dice entonces que el colesterol es hidrofóbico, ¿ya? A pesar de que tiene esta pequeña porción hidrofílica, es tan pequeña que no alcanza a darle una solubilidad tan alta a esta molécula de colesterol. Voy a leer lo que dice el recuadro. Dice, el colesterol es un lípido que se posiciona como en el punto de partida para la síntesis de otras biomoléculas lipídicas, tales como esteroides y hormonas esteroidales. Así que muy bien lo que ustedes me comentaron, ¿ya? Entonces el colesterol es importante para la síntesis de esteroides y hormonas esteroidales. Por lo tanto, no lo veamos el colesterol como un enemigo de nosotros, ¿ya? Es necesario, es importante. El problema es el exceso. Segundo punto, dice ahí, el colesterol tiene una función dentro de la membrana celular otorgándole mayor rigidez. O sea que el colesterol es un componente estructural, ¿ya? Porque se encuentra formando parte de las membranas plasmáticas. De hecho, ahí lo podemos ver en esta imagen. Se ve una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? E inserto en las partes intermedias, ¿cierto?, de estos fosfolípidos se puede encontrar en color amarillo el colesterol, ¿ya? Y entre mayor cantidad de colesterol tenga una membrana plasmática, más rígida es la membrana. Dice, Aranza dice, hay que verlo como el ex. ¿Así? Así, ¿cierto? No es malo. No son malos los ex. El exceso, no sé. El exceso de ex no tengo idea ya, pero no sé. Ya. Pregunta, dice acá, ¿de qué otra forma la membrana celular puede modificar su rigidez y su fluidez? Esta pregunta viene dado con ya conceptos que hemos hablado anteriormente en esta clase. ¿De qué otra forma yo puedo regular la fluidez de una membrana plasmática? Yo, de la temperatura, perfecto. Pero ¿qué otro componente importante de la membrana? Exactamente, Macarena Andrea, con las insaturaciones. Las colas, efectivamente, las colas de los fosfolípidos. Si los fosfolípidos están compuestos por colas de tipo saturadas, como dice Rayen, las membranas van a ser más rígidas. Pero si las colas de los fosfolípidos que forman parte de la membrana plasmática tienen insaturaciones, en ese caso se van a formar membranas más fluidas. Así que la fluidez de la membrana no solamente está dada por el colesterol, ni por la cantidad de colesterol, sino también por la composición de los fosfolípidos. Me refiero al tipo de ácido graso, si es saturado o insaturado. ¿Vamos bien? Súper. Aquí repasando entonces todos esos conceptos. ¿Cuáles son los esteroides que pueden generarse desde el colesterol? Dice acá, mira, los esteroides. Antes de eso voy a de Florencia. Dice entonces, era más insaturación, más fluidez. Sí, exactamente. Exactamente, Florencia. Más insaturaciones porque las insaturaciones generan más distanciamiento entre las distintas colas de los fosfolípidos, por lo tanto va a generar mayor fluidez de la membrana plasmática. Bien. Esteroides dice acá, se producen desde la oxidación del colesterol. O sea, el colesterol, si tú lo oxidas, vas a empezar a formar los distintos esteroides. ¿Esteroides como cuáles? Como los que aparecen aquí en este recuadro. Esteroides como testosterona, cortisol, prednisona, estradiol, aldosterona, prednisolona. Son distintos tipos entonces de esteroides que existen. ¿Okay? Vamos a hablar de algunos de ellos nomás y cuáles son sus efectos fisiológicos de los más interesantes. Dice acá, presentan mayor polaridad que el colesterol. Estos de acá tienen mayor polaridad que el colesterol. ¿Por qué? Porque estos que están en el recuadro, estos esteroides que se muestran ahí, tienen mayor polaridad que el colesterol. Fíjense en la estructura, fíjense en la imagen.
Exactamente, porque tiene mayor cantidad de grupos funcionales, ¿cierto? Por ejemplo, este tiene mayor cantidad, mira, no solamente los OH, por ejemplo, acá, fíjate, tiene un grupo ceto, acá tiene un grupo alcohol, claro. Entonces, como tiene más oxígeno y tiene más grupos funcionales, estos de acá, que el colesterol, si nosotros lo comparamos, obviamente que van a tener mayor cantidad de polaridad, ¿sí? O sea, van a ser mejor, se van a solubilizar un poco mejor en agua, ¿ya? No quiero decir que se solubilizan así espectacularmente en agua, no, pero tienen mayor atracción, un poquito más con estos medios acuosos. ¿Okay? Dice acá, aún así las hormonas esteroidales son insolubles, por eso era un dato, ¿sí? Le dan mayor polaridad, sin embargo, la cantidad de que solubiliza en agua es bastante poca. Entonces, son hormonas esteroidales insolubles en el plasma y por lo tanto tienen que ser unidas, o sea, perdón, tienen que ser transportadas en la sangre mediante unión con proteínas transportadoras o también denominadas proteínas carrier. O sea, que si esta hormona, por ejemplo, la testosterona que circula por nuestro, en el caso de los hombres en general, que tiene mayor porcentaje de testosterona, quiere circular por el torrente sanguíneo, no puede hacerlo por el componente acuoso, sino que tiene que hacerlo por utilizando alguna proteína transportadora. ¿Conocen el nombre de alguna proteína transportadora que se una, por ejemplo, a esta hormona y la ayudan a transportarse? De hecho, es la proteína que se encuentra en mayor porcentaje en el plasma sanguíneo. ¿Se acuerdan del nombre de esa proteína? Se usa en los exámenes de sangre. ¿La inmunoglobulinas? ¿Es el Hg o la hemoglobina, dice ahí Florencia? No, la hemoglobina, Florencia, transporta oxígeno y se encuentra entre los glóbulos rojos. Ella no es. No, la hemoglobina no es. Es una proteína que se encuentra en la sangre, sí, formando parte de los glóbulos rojos, pero no esa es la proteína que hace el transporte. Es otra. A ver, estudiantes de obstetricia, estudiantes de medicina, SHGB, ¿cuál es esa? Díganme el nombre completo porque a veces yo las conozco siempre en inglés o en español, entonces podemos estar confundiendo la nomenclatura. Entonces, para que no se produzcan. La globulina, no, las globulinas en general no transportan muchos tipos de hormonas, sino que las globulinas están ahí para actuar sobre patógenos más que todo. Es que de hormonas sexuales, sí, es un transportador que es la albúmina. ¿Conocen la albúmina o no? La albúmina es una de las principales proteínas que se encuentran en el torrente sanguíneo. Se sintetiza a nivel hepático, ¿cierto? Pero no es la del huevo, ¿no? Mira, sí puede haber un alcance de nombre. Existe la ovoalbúmina, que es la albúmina que se encuentra en el huevo, ¿ya? Y también nosotros en nuestra sangre tenemos una albúmina que se llama albúmina humana, que es la principal proteína que se encuentra circulante en nuestro torrente sanguíneo. Y justamente la función que tiene esa proteína ahí es transportar moléculas liposolubles, ¿ya? O sea, todas aquellas moléculas que no les gusta estar en contacto con el agua, la albúmina dice, vénganse conmigo, yo los transporto. ¿Ya? Eso es lo que hace la albúmina principalmente. Otras cosas también genera, por ejemplo, también regula la presión sanguínea y otras cosas, pero en términos para transportar de esta molécula, ahí la albúmina es necesaria. ¿Sí? Ok, ¿preguntas hasta acá? No. Sigamos entonces. Esto simplemente lo traje acá a colación para asustarlo, ¿ya? Porque esto la verdad ustedes no se lo van a tener que aprender por ahora. Pero es para asustarlo porque esto es más o menos lo que se nos viene después, más adelante, cuando hablemos de metabolismo, rutas metabólicas, para que ustedes tengan una idea. Si yo quiero, por ejemplo, sintetizar alguna de estas hormonas que aparecen aquí abajo, por ejemplo, centrémonos en esta, el cortisol. El cortisol es una hormona de tipo esteroidal, ¿ya? Cortisol se sintetiza mucho en personas que están muy estresadas o que personas que pasan por un estrés. Y no me refiero a estrés, a distintos tipos de estrés, por ejemplo, de huida, ¿cierto? O puede ser un estrés crónico, si la persona tiene muchas responsabilidades y constantemente está preocupada, se genera mucha tasa de producción de cortisol, ¿sí? El cortisol se puede generar a corto plazo, Alfredo, o a largo plazo. O sea, una persona puede tener niveles de cortisol transitorios, ¿ya? Por ejemplo, tú te haces una actividad física y te aumentan los niveles de cortisol, pero después dejas de hacer esa actividad física y los niveles debieran bajar. Pero si una persona constantemente está estresada,
en su vida, porque tiene que trabajar, porque tiene que estudiar, porque tiene que correr para llevar, puede generarse digamos, que los niveles de cortisol se mantengan altos por una ventana de tiempo amplia. Y eso es peligroso, porque el cortisol tiene varios efectos a nivel metabólico, como por ejemplo, ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, baja de peso o disminución de la masa muscular, ¿ya? Entonces, y también puede generar incluso hasta algunos procesos medios de problema a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso es súper importante, chicos, que evitemos la síntesis excesiva de cortisol, ¿ya? ¿Ok? Y eso obviamente se logra, en el caso de ustedes, no sé si tienen tantas responsabilidades, pero obviamente la idea es que el estudiante no se estrese más de lo necesario, ¿ya? Porque si no puede generar efectos secundarios y obviamente eso no es lo que uno quiere. ¿Ok? Entonces, para sintetizar, por ejemplo, esta hormona, el colesterol se convierte en pregnanolona, después en progesterona, después en otro tipo de progesterona, que es una progesterona de tipo hidroxilada, y después viene el deoxicortisol, y finalmente se genera esta hormona. Entonces, si se dan cuenta, existe toda una ruta metabólica donde operan distintos tipos de enzimas con nombres bastante complejos para la síntesis de una hormona que forma parte de tu cuerpo. Catalina dice, o sea que si uno tuviera un colesterol alto, la albúmina estaría más alta. No necesariamente, Catalina. No, recuerda que el colesterol se transporta por las lipoproteínas, pero las hormonas, hay que hacer una distinción ahí, es una pregunta que es válida. El colesterol que se muestra acá, Catalina, tú lo transportas por la LDL o la HDL, no hay ningún problema, ¿ya? Ahí puede aumentar los niveles de eso, obviamente, de la LDL o HDL, dependiendo hacia dónde se haga el transporte. Pero para esto, el cortisol, la testosterona, todas estas hormonas que están acá, ellas no se necesitan, tú no produces una cantidad exorbitante de hormonas, para nada. La hormona, una de las características que tiene es que actúan en cantidades trazas, en cantidades pequeñas, y por lo tanto no debiera aumentar los niveles de albúmina, ¿cierto? Porque la cantidad de hormonas que tú sintetizas es bastante poquita, ¿sí? No es mucho, ¿ok? Alfredo dice estrés sostenido, ¿no? Sí, estrés sostenido genera un aumento entonces de cortisol. Cuidado con el cortisol. El semestre pasado había muchos estudiantes que terminaron muertos casi el semestre. La idea es que aprenda de sus errores y no termine así. Felipe dice, las personas con PTSD, por ejemplo, ¿no? En español, por ejemplo, PTSD, estrés postraumático, no sé. PTSD, Felipe, aquí en el chat. Estrés postraumático, ¿cierto? Ah, ya. Sí, sí. Es que tengo tantas siglas en la cabeza que puedo confundirme, por eso lo digo. Ahora la achunte, sí, efectivamente. También se generan altos niveles de cortisol, pero ahí el estrés, Felipe, más que eso, te genera, como es un estrés postraumático, te genera más aumento de neurotransmisores de tipo inhibitorio a nivel del sistema nervioso central. Ya te ataca más la parte psicológica, ya, y de pasadita viene la síntesis de cortisol, ya, pero digamos, el foco principal está a nivel del sistema nervioso central, ya. Ok, por eso generalmente las personas toman algunos ansiolíticos y cosas para superar ese efecto traumático, ¿ok? Ya, muy bien. Gracias por ayudarme ahí a los demás. Nuevamente, fíjense acá todas las rutas metabólicas que se requieren, por ejemplo, para la síntesis de una hormona en particular. ¿Ya? La testosterona, por ejemplo, pasa por todos estos cambios, incluso más, son muchos cambios, son como 30 cambios, 30 reacciones para llevar finalmente a la síntesis de testosterona. Entonces, esto simplemente se lo traigo para que ustedes vean la complejidad que puede llevar entonces a la síntesis de una hormona, de una simple hormona. ¿Ok? Vamos con las vitaminas. Todavía nos quedan 6 minutos, súper bien. Yo creo que vamos a terminar justo esta parte de la clase. Las vitaminas son un tipo de biomolécula orgánica, porque tienen carbono en su composición, y tiene dos características, una característica súper importante que esta. Las vitaminas solo pueden obtenerse a través de la dieta. Por eso es súper importante que la persona sepa lo que está consumiendo para que no tenga un déficit de vitamina cuando, digamos, diaria. ¿Por qué? Porque las vitaminas se tienen que consumir
todos los días, sobre todo las vitaminas hidrosolubles. Las hidrosolubles son todas las que solubilizan en agua, por ejemplo, todas las vitaminas B de barco, todas esas vitaminas B pertenecen al grupo de la hidrosoluble y esas tienen que consumirse todos los días, ¿ok? Y también existen las lipoproteínas, perdón, las vitaminas liposolubles, que son vitaminas que no se solubilizan en agua, sino que se solubilizan en lípido. Y entre ellas tenemos la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. ¿Ok? Y esas son las que nosotros vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito nomás de cada uno de estas vitaminas. Vamos a partir entonces con la vitamina D. La vitamina D también se llama, ahí dice colecalciferol. La colecalciferol, entonces, se le da muchas a las personas, por ejemplo, que ustedes como son del área de la salud. Generalmente cuando una persona sufre una fractura, ¿ya? En donde hay hueso, digamos, osteoblasto y osteoclasto ahí, que hay un daño ahí a nivel del hueso, obviamente eso tiene que regenerarse y por lo tanto es súper importante el consumo de vitamina D para regenerar bien esa zona. ¿Por qué? Porque la vitamina D lo que hace es promover, como dice acá abajito, la captación de calcio a nivel intestinal y también regula los niveles plasmáticos de calcio. Entonces la vitamina D es súper importante para regular el calcio. Y el calcio, a su vez, es importante para la formación de hueso. Y no solamente de hueso, sino que también de otras estructuras de tu cuerpo, como los dientes, cartílago, etc. ¿Okay? ¿Cómo formamos vitamina? ¿Cómo podemos obtener la vitamina D? Aquí dice que la vitamina D se forma en la piel tras la transformación de este compuesto que se llama 7-deshidroxicolesterol a vitamina D3. Por lo tanto, la vitamina D deriva del colesterol. Y que fue un dato, alguien me había comentado eso en un momento atrás. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros podemos sintetizar vitamina D? Sí, en baja tasa, pero podemos. ¿Cómo? Exponiéndolo a la luz del sol, por acción de los rayos ultravioleta. ¿Ok? Obviamente, cuídese al exponerse al sol. Póngase bloqueador, exponga su piel a los rayos del sol para que entonces sintetice vitamina D. Además, la vitamina D3, cuando tú la sintetizas a nivel de la piel, se genera en forma inactiva. Después, internamente, esa vitamina D3 inactiva pasa a nivel del hígado y a nivel del riñón y ahí se activa. Y se genera entonces la vitamina D que se denomina, que la activa y que se denomina calcitriol. Y esta justamente es la que regula entonces los niveles de calcio dentro de tu organismo. Súper importante la regeneración de las estructuras de tipo ósea. ¿Vamos bien? Sí. Sigamos entonces. Otra vitamina importante, vitamina A, liposoluble. Se denomina todo transretinol, súper importante esta vitamina para la visión. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a leer todo esto, dice acá. Desde los betacarotenos obtenidos desde la dieta, de ahí la puedes obtener esta vitamina, como por ejemplo la zanahoria, los pimentones, la espinaca, todo lo que tenga color en general, puede tener un porcentaje de vitamina A en su composición. Y se obtienen dos moléculas entonces de todo transretinal, y una de ellas, de estas moléculas, se utiliza para la producción de ácido retinoico, que es necesaria para la proliferación celular y principalmente para la división de las células madres, en el caso de la regeneración. Por lo tanto, es súper importante la vitamina A en la regeneración de tejidos. Y la otra molécula de todo transretinal formará entonces un pigmento que es un fotorreceptor que se denomina rodopsina. Y la rodopsina es un fotorreceptor que se encuentra a nivel de la retina y aquí está, rodopsina. Muy importante entonces para la vista. Si tiene problema la visión, puede ser que sea un déficit de vitamina A, ¿ya? O si no, por el exceso de pantalla, que también es otra, o el exceso, digamos, por la edad también se produce un daño a nivel del globo ocular. Dice acá, Rayen dice, a mí me decían que comer zanahoria aclaraba los ojos, ¿sí? O echarse, no sé si echarse limón, yo no me echaría limón en los ojos, ¿ah? Eso es poco saludable, diría yo. Como ustedes son gente del área de la salud, no creo que ustedes recomienden echarse limón porque duele. Sí, yo sí alguna vez me eché limón.
para llorar. Dije, no, quiero llorar, me eché limón. No, no, alguna vez me eché limón, no me acuerdo por qué. Echarse limón en el pelo. Ya, ¿qué onda usted? Estas generaciones ahora que inventan cosas. Ryan dice, yo creo que era broma nomás, era para que doliera. Sí, sí duele, pues uno llora. Echarse limón en el pelo era como un gel. Ah, sí, bo, verdad, toda la razón. Sí, era como el gen casero. Sí, sí, sí. A veces lo hacían. Vitamina E, me quedan dos vitaminas, así que paciencia. Vitamina E dice, denominados los tocoferoles. Se encuentran en aceites vegetales, en el huevo y también en el germen de trigo. ¿Ya? Esos algunos datos, esas cosas no se las pregunto yo solemne. Solamente es como para información, para que ustedes la manejen. Lo importante es si esto, la vitamina E funciona como antioxidante. ¿Ya? Dice acá, ya que su anillo aromático se refiere justamente, voy a poner aquí anillo aromático, se refiere a esto que está aquí en naranjito. Ese anillo aromático, como tiene enlaces conjugados, puede estabilizar bastante bien los radicales libres que genera el metabolismo de las células. ¿Sí? Nuestras células generan radicales libres y esos radicales libres generan envejecimiento celular. Entonces, obviamente, para cuidar nuestras células y para que no envejezcan tan rápido, es bueno entonces el consumo de vitamina E, ya que ese anillo aromático reacciona con los radicales libres de oxígeno, evitando la oxidación de los ácidos grasos y previniendo las lesiones oxidativas sobre los lípidos de membrana. O sea, cuida los lípidos de membrana y por lo tanto cuida a la célula. ¿Ok? Por eso, vitamina E, buena entonces como antioxidante. Y vitamina K. La vitamina K tiene su anillo aromático, nuevamente ahí está el anillo aromático, con enlaces conjugados, ¿cierto? Es un anillo bencénico. Experimenta una oxidación y reducción durante la formación de la protrombina activa y por lo tanto la vitamina K es súper importante en procesos de coagulación. Ahí dice, deficiencia en vitamina K se asocian a problemas de la coagulación sanguínea y existe un análogo de vitamina K, que es la warfarina, que se utiliza como anticoagulante, que muchas personas lo utilizan ¿ya? Para evitar, por ejemplo, coágulos, producto de un stroke, producto de una fractura, que puede generar entonces un tamponamiento de un vaso sanguíneo. En ese caso es súper importante entonces que no se forme ese trombo y usamos entonces la warfarina para poder generar entonces, o evitar en este caso, la formación de un coágulo. ¿Ya? Se utiliza mucho en medicina. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les dejo esto de tarea? ¿Sí? Que son lo verdadero y falso y la pregunta. ¿Sí? Para que ustedes lo analicen, lo vean y así se vayan a descansar y se vayan entonces a almorzar en el caso de que no lo hayan hecho. ¿Sí? Así que les dejo estas dos últimas diapositivas para que ustedes lo analicen y si tienen dudas lo podemos ver en la próxima clase. Ya chicos, a ingerir vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y lípidos de buena calidad. Ya chicos, que estén bien, cuídense, nos vemos en la próxima clase y eso, no se estresen. Cuidado con el cortisol. Chao, chao.